pueden tomar asiento. Ya mencionó el pastor, lo decía en la mañana en Solo Gracia, me había tocado iniciar esta carta de Segunda de Juan y ahora me ha tocado, por la gracia de Dios, cerrarla. Y sigan orando, hermano, por todos estos hermanos que estamos ahí luchando día a día con poder enseñar la palabra de Dios. Hay otros hermanos que también estarán parándose aquí en el púlpito, y como ya el pastor ha querido que personalmente sepan quiénes son, pues estén orando por el hermano Omar, por el hermano Marcelo, que son parte de este taller, y que yo creo que podemos decir que los que todavía tenemos un poquito menos de experiencia que los pastores, como el hermano Pelayo o el hermano Héctor, pero también por Carlos, su servidor, Omar y Marcelo estén orando ahí, de que son los que estaremos aquí en el rol de predicación, y que sea para honra y gloria de nuestro Señor. Entonces llegamos a esta carta de Juan, segunda carta de Juan, donde hemos ya estado viendo aquí, llegamos a este final, y nos pasa que de repente cuando estamos leyendo una carta, llegamos, vemos o tenemos ya esa metodología que nos han enseñado de empieza con un saludo, luego viene la enseñanza y tiene la despedida. Y normalmente lo que es el saludo y la despedida los damos por un trámite en la carta, como que empieza el saludo, déjame lo leo porque pues ahí está, pero me enfoco en lo que nosotros creemos que es la enseñanza, y no olvidemos que toda palabra en la Biblia está por alguna razón. O sea, todo versículo tiene algo que enseñarnos, algo que aportar a nuestras vidas. Y retomando este último pasaje, hay que recordar lo que hemos visto en la segunda carta de Juan. Estuvieron viendo pues con su servidor en el inicio de esta carta, posteriormente con el pastor Pelayo y después con el pastor Héctor, puntos como debemos permanecer en el amor, porque es un mandamiento que tenemos como creyentes, permanecer en el amor, y lo vimos cómo debemos permanecer en este amor, reflejando el Evangelio. Por ahí el pastor les dijo, hay que vivir el Evangelio de una manera de regocijo, de una manera en ruego, y sobre todo también en recordatorio. Y la semana pasada vimos con el pastor Héctor que hay que ver también y ser congruentes con la palabra, discerniéndola. Hay que saber qué estamos, por qué estamos interpretando, estudiando esta palabra. Hay que saber discernir esta palabra. Entonces, con todo este contexto de lo que estuvimos viendo, de una carta que parecía pequeña, nos ha enseñado grandes verdades, terminamos esta carta con esos últimos 2 versículos. Y el tema, hermanos, si usted lleva apuntes o lleva seguimiento de estos temas, el tema de esta mañana es el verdadero gozo del creyente. Vamos a ubicar qué es el gozo del creyente, a qué no me refiero yo con el gozo del creyente en estos últimos 2 pasajes, y en base a qué o cuál es el motivo del gozo del creyente. Vamos todos por favor a 2 de Juan, versículos 12 y 13, que están para terminar esta carta. Si todos lo tenemos, vamos a leer todos en una sola voz. 2 de Juan, versículos 12 y 13, dice así: tengo muchas cosas que escribirnos. Hermanos, ¿lo tenemos? A ver, dice: tengo muchas cosas que escribirnos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos esta bendición que tienes con nosotros de estar aquí reunidos. No podríamos estar en mejor lugar que aquí para escucharte. Danos paciencia, humildad en nuestros corazones, y despeja nuestra mente de cualquier situación, del calor, de lo que sea. Permítenos en estos minutos enfocarnos en tu mensaje. Ayúdanos, evítanos distracciones. Te pido por aquellos hermanos que no están aquí. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos de este gozo del creyente, y mencionamos y somos muy congruentes de repente en querer decir lo que se escucha bonito. Decimos, el cristiano maneja la verdad, el cristiano vive el Evangelio, el cristiano mantiene su gozo. Pero ¿a qué nos referimos en el día a día? ¿A qué nos enfocamos en esto? Los cristianos decimos, nos gozamos en la verdad. ¿Y qué es el gozo y qué es
¿cómo lo manifestamos? Yo estaba ahí leyendo y la Real Academia Española define la verdad como conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Tiene que haber una conformidad entre estas dos cosas. Otra definición que le da es: la verdad es la conciencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o a la fidelidad de una idea. La verdad para el mundo está sujeta a muchas cosas. Puede estar sujeta a normas, puede estar sujeta a leyes, a un grupo de científicos o de expertos que dicen que algo es verdad, o incluso hemos visto que muchos gobiernos dicen que ciertas cosas que son verdad y sabemos que no lo son. Entonces, la verdad del mundo para muchas cosas es muy relativa y siempre es sujeta a la necesidad o conveniencia del hombre. Ahora le hablo a un grupo de creyentes. ¿Cuál es la verdad que nosotros manifestamos? ¿En base a qué vivo la verdad? ¿De qué verdad hablo? ¿Y en qué verdad me gozo? Esa es una pregunta que decimos, que nos están haciendo, pero hay que entender. Hay verdades muy básicas como la creación del universo, verdades como el diluvio, verdades como la creación del hombre, que en el mundo son retadas constantemente. ¿Y nosotros qué hacemos? La mayoría de las verdades de la Biblia, siempre el hombre va a tener una verdad de él y la va a querer contradecir. ¿Y nosotros en qué parte está? ¿Qué verdad defendemos? ¿Cómo la defendemos? No con esto quiero decir que usted salga y empiece a pelear con medio mundo, pero ¿cómo defendemos? Enfrente de nosotros hay ocasiones que blasfeman el nombre de Dios, que dicen cosas que van en contra de Dios, y muchas veces los cristianos somos pasivos. Y son verdades que decimos, nos gozamos en esa verdad, pero ¿cómo me gozo en esa verdad? ¿Cómo llevo esa verdad? ¿Cómo manejo esa verdad? El apóstol Juan es un apóstol muy amoroso, de hecho así se le conoce, se preocupa tanto por los hermanos que ha escrito estas cartas, se las ha mandado y les ha dicho, hijitos. Él busca que estos hermanos de estas iglesias procuren la verdad, mantengan unidad, sean luz en este mundo, pero también que luchen contra el que niega o rechaza la verdad de Cristo. Esa es la razón de estas cartas. Vamos a llegar a Gallo, en tercera de Juan, y es lo mismo. Pero ya llevamos 2 cartas, hermano. ¿Qué verdad estoy profesando? ¿Qué verdad estoy viviendo? Juan finaliza esta carta recordándonos toda la responsabilidad que tenemos como cristianos. Toda esa responsabilidad que tiene usted y yo, no el pastor, no los diáconos, no esos hermanos que le quiero cargar. ¿Qué responsabilidad tengo yo para con el Evangelio? ¿Qué responsabilidad tengo yo para con la verdad? ¿Qué responsabilidad tengo en todo lo que Juan me ha enseñado en primera y segunda de Juan? Estoy concluyendo una carta. Se supone que ya vimos la carne, la doctrina, la enseñanza en estas cartas y vamos a concluir. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he aprendido? El que vive en Cristo asume su responsabilidad con el Evangelio, viviendo y discerniendo la verdad. El que vive en Cristo asume su responsabilidad. El que vive en Cristo es consciente y responsable de que es cristiano. Hemos hablado de una vida eterna que Cristo nos ha dado, hemos hablado de una vida y decimos gozarnos en esta. Y deberíamos disfrutar de esta promesa. Pero ¿en qué estatus estamos? ¿Cómo estoy parado? ¿Cómo estoy? Es momento de preguntarnos qué es ese gozo que decimos tener y que vamos a ver en esta mañana. Entonces, hermanos, porque Cristo nos reveló la verdad, tú debes gozarte en comunión con tus hermanos. Y pareciera que es repetitivo. Otra vez, hermano, va a hablar del amor. Otra vez, hermano, va a hablar de la comunión. Hermano, si Dios nos lo repite y nos lo dice, es porque algo nos hace falta. Si todos estamos aquí y nos están hablando de lo mismo, es porque a lo mejor a nosotros nos falta
gozarnos en comunión. Y dice, primer parte del versículo 12, tengo muchas cosas que escribirnos. Les dice Juan a los hermanos, la comunión entre los hermanos debe ser aprender la palabra juntos, principalmente. Estamos aquí reunidos para aprender juntos. Pero este tipo de enseñanza, este tipo de aprendizaje es de la persona que predica. Es el que se para aquí enfrente y enseña, y los receptores son ustedes. Pero aprender juntos es compartir, es decir, es aprender, es compartir. ¿Cómo me sirve la palabra en mi vida? ¿Cómo me sirve? Juan responsabiliza esto diciéndoles, tengo muchas cosas que escribirnos. ¿Por qué, hermanos? Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que enseñar. El cristiano nunca debe dejar de buscar ser semejante a Cristo, porque eso es un cristiano, un seguidor de Cristo, buscar ser lo más iguales a Cristo. Es una búsqueda constante en un conocimiento que usted tiene en su mano. Esa Biblia que usted tiene en su mano ha pasado por muchos hombres que les ha costado que usted pueda leerla tranquilamente en su casa. Entonces debemos buscarlo constantemente, debemos buscarlo, debemos siempre querer aprender de Cristo, siempre querer aprender de Dios. A eso nosotros le llamamos santificación. Eso es la santificación progresiva, hasta le decimos en ese concepto, santificación progresiva, santificación constante, de todos los días. Les decía en Solo Gracia, ¿cuántas veces estamos aquí? ¿Cuántas veces estamos aquí en la iglesia? 2 horas hoy, en domingo. Los jueves son 2 horas en Zoom. 4 horas. 4 horas que recibimos enseñanza, que venimos y cantamos. Pero yo les recuerdo, la semana tiene 7 días y se compone de 24 horas. Si queremos con 4 horas de enseñanza a la semana vivir 24/7, no estamos sabiendo cómo funciona esto. La palabra es de todos los días. Se han parado hermanos, me he parado yo, hemos dicho, nos han enseñado. Aprendan, estudien, lean. Pero muchas veces esperamos que el pastor, que el anciano, que el diácono venga y me diga. Así no puedo vivir 4/7 con 4 horas a la semana. Trabajamos, los que nos toca trabajar, más de 8 horas diarias. Y decimos, me quedaron pendientes. Mañana es el otro día, tengo que trabajar. Y le dedicamos al trabajo más tiempo de lo que le dedico a la iglesia. Pero quiero vivir como creyente, cuando mi tiempo está dedicado a otra cosa. Debemos siempre aprender, nunca debemos, y la expresión es hartarnos de Cristo. Nunca debemos decir que ya conocemos a Dios, que ya sabemos que quiere Cristo en mi vida. Siempre debemos en humildad buscar a Cristo. Siempre debemos aprender de Cristo. Siempre debemos aprender de Dios y sobre todo dependiendo de Dios. Pero esta comunión empieza primero, mi comunión personal con Dios, para poder yo disfrutar la comunión con mis hermanos. Porque la Biblia nos dice que ¿cómo puedo decir yo amar a Cristo o amar a Dios si no amo a mi hermano? ¿Por qué digo tener comunión con mi hermano si a veces no tengo comunión ni con Dios? El Salmo 42:1-2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Y el canto que muchas veces aquí ponemos, dice en el coro, solo tú eres mi fuerza hoy, y solo a ti te rindo lo que soy, y tú eres mi anhelo y mi vida, y te adoraré a ti. Y eso lo cantamos y leemos este salmo. Y si entendemos ese siervo que está en el desierto, escuchando las corrientes de agua, pero no las puede alcanzar, por más que rasca el suelo, por más que pisa, y él sabe que si no alcanza esa agua, él va a morir.
Eso es lo que está diciendo el salmista. Así como ese siervo sabe que va a morir si no toca esas aguas, si no bebe de esas aguas, así mi alma te necesita a ti. Realmente vivimos de esa manera, pensando que si no leo la Biblia, que si no hablo de Dios, que si no predico con el ejemplo, que si no hablo de Dios y mi vida no refleja a Dios 24 horas, 7 días a la semana, voy a morir. O solo soy cristiano de etiqueta. Debemos buscar siempre aprender de la palabra. Es aquí dice, tengo muchas cosas que escribirnos, pero aunque el enfoque aquí me detuve, no es nada más en eso, de buscar siempre aprender la palabra, siempre la comunión personal es la más importante para los siguientes pasos, que son, dice los siguientes pasos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Sí debemos aprender la palabra y la debemos aprender personalmente, pero también debemos aprenderla en comunión con los hermanos. Debemos aprenderlo entre nosotros. Y lo que dice aquí cara a cara refleja, esta expresión de cara a cara implica estar frente al hermano. Decía el pastor Pelayo, como cierra en Solo Gracia, que me gustó, actualmente, aunque tenemos acceso a muchas cosas para estar en contacto con nuestros hermanos, aplicaciones de llamadas y todo, lo que más usamos son los textos del mensaje. Y a veces ni eso. Pero en el supuesto, como decía el pastor Pelayo, que puedo mandar un mensaje al hermano, a ese hermano que no le hablo, que me cae gordo, déjale, mando un mensaje porque tengo que ser buen cristiano. Y lo dejamos en eso. ¿Cuántos mensajes no han mandado? A ver cuándo nos juntamos. Y ahí se queda. A ver cuándo nos reunimos. No, sí, nos ponemos de acuerdo. Pero nos escondemos detrás de esto. Nos escondemos detrás de ese mensaje para no asumir esa responsabilidad de ver al hermano en la cara y decirle, no quiero. No me quiero juntar contigo. Porque sabemos en el fondo que eso no es lo que Dios quiere para el creyente. Porque sabemos que no le estoy diciendo al hermano, no quiero juntarme contigo. Le estoy diciendo a Cristo, no te quiero hacer caso. Mi comodidad es primero. Mi descanso es primero que obedecerte a ti, Cristo mi Salvador. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Fíjese, Juan desde el Evangelio les está diciendo, ámense. En primera de Juan les dice, ámense. En segunda de Juan inicia diciendo, ámense. Y durante todas estas semanas, ¿cómo nos hemos amado? ¿Cómo estamos? Implica este compromiso de estar unidos, cara a cara, frente a frente, estudiando, buscándonos entre nosotros. Y lo decía en la mañana, este mensaje, cada que yo lo estaba escribiendo y cada cosa que estaba diciendo, me costaba el corazón, porque me estaba pegando a mí. Me estaba llamando a mí. Me estaba diciendo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con aquellos hermanos que nunca convives? ¿Cómo estás con aquellos hermanos que dices ser? Te llamas cristiano, compartes el evangelio y salgo y en mi trabajo me conocen como cristiano, pero a veces no convivo ni con mis hermanos en Cristo. Les decía, en Solo Gracia les decía, a veces los veo el domingo, saludo a todos, no sé nada de ellos toda la semana. Me entero de otras noticias. Sé que se inundó Juárez, sé que se inundó Apodaca, sé que pasó mil cosas, pero ni siquiera me preocupa saber si con la tormenta el hermano está bien. No me preocupa saber si el hermano algo le puede suceder, porque a veces ni siquiera conocemos su contexto de dónde vive, cómo está su casa, porque ni siquiera sé dónde vive el hermano, pero digo que es mi hermano. Pero sí, nos preocupamos por esa persona que avisó Facebook, o esa persona que se publicó en la noticia, pero de nosotros mismos no nos preocupamos. Esperamos que el pastor, como lo dijo, vaya y él solucione las broncas de todos los hermanos, cuando es nuestra responsabilidad
Lo dije en la predicación anterior cuando inicié. El profundo y mutuo afecto de los cristianos fluye de su compromiso con la verdad. Nuestro profundo y mutuo afecto entre nosotros mismos va a ser reflejo del compromiso que yo tengo con la verdad. Esa que usted debe leer y yo debemos leer todos los días. Que debo compartir con mi familia, que debo compartir con el vecino, que debo compartir con el que no es creyente. Mi compromiso con esa verdad va a reflejar mi mutuo afecto por los cristianos, por mis hermanos. Entonces, hermanos, nos está preguntando Dios en esta mañana. Y no me voy a todas las semanas anteriores. Yo nomás le pregunto, de la predicación de la semana pasada a esta predicación, ¿qué aprendí de Dios nuevo? O ya conocía todo de Dios en esta semana, que no había nada que estudiar de Dios esta semana. ¿Qué aprendí de nuevo de Dios esta semana? ¿Cómo estuvo mi comunión con los hermanos? ¿Conviví con los mismos de siempre? ¿Platiqué con los mismos de siempre? ¿Y los demás? Si sus respuestas en este momento, hermanos, no son alentadoras, es más, ni me quiere voltear a ver, y si usted me está diciendo, hermanos, ¿de qué cara tiene para decirme esto? Recuerde que el que le está hablando es Dios. Él ya habló conmigo, yo tendré que dar las respuestas a Él, pero usted le está hablando en esta mañana y le está diciendo cómo estás con tus hermanos, cómo está tu comunión. ¿Son los mismos y los demás? ¿Por qué mi corazón anhela convivir con otras cosas o hacer con otras cosas que estar con el que cree lo mismo que yo? ¿Por qué mi corazón anhela otras cosas en vez de convivir con quien defiende y cree lo mismo que yo? Porque los que estamos aquí decimos creer y defender lo mismo. Pero pareciera que somos los que menos queremos convivir. Hace tiempo que estaba enfrente de jóvenes, me decía uno de ellos, me decía, es que es más fácil convivir con los jóvenes no creyentes que con los jóvenes creyentes. Y yo le decía, cuando me dijo eso me quedé pasmado y le dije, ¿qué cosa? Me dice, es que ellos no me juzgan, ellos no me critican, ellos no me dicen. Y en parte, yo sabía que ese joven estaba mal, y en parte quería decirle, oye, eso no es, pero también pensé, a ver, ¿y por qué los otros jóvenes están juzgando a este joven? ¿Quiénes somos para tirar la primera piedra? Por eso es que no queremos convivir, porque tengo miedo que el hermano sepa cómo está mi vida. No quiero que el hermano vea otra parte de mí, porque nada más quiero que vea la de los domingos. Porque no quiero que me critique. No quiero que me exhorte. Pero la membresía de una iglesia, el ser miembro de una iglesia implica que el hermano tenga todo el derecho, literalmente, a meterse en la cocina de mi casa. A preguntarme hasta lo más sencillo de mi vida. ¿Oraste? ¿Leíste la Biblia hoy? ¿No le han preguntado eso y que siente incómodo decir no? Si el pastor nos pregunta y nos hacemos, si tuviéramos caparazón como una tortuga, nos esconderíamos inmediatamente. Pero que otro hermano nos habla y nos pregunta, ¿cómo vas con la enseñanza de este domingo? Híjole. Vemos que suena el teléfono y ay, es el hermano. Pero que no me hable mi vecino para hacer una carne asada porque nos incomoda en la carne. Pero eso se llama santificación, hermanos. Debemos buscar esa santificación. Y dice, no quiero hacerlo por papel y tinta. Quiero ir a vosotros. Quiere buscar, quiere aprender con ellos. Quiere tener un gozo completo con ellos, cara a cara. Porque Juan entendía que la comunión era importante para cualquier creyente. ¿Cómo se sentiría usted el día de hoy? ¿Qué ha sentido por los hermanos que no han venido? Les hacía la misma pregunta yo. ¿Qué hermanos no vinieron? ¿Por qué no están aquí? ¿Qué fue lo que pasó con esos hermanos? ¿Dónde están? Lo principal es decir, hermanos pecadores no vinieron el domingo.
¿dónde están mis hermanos? Porque yo si me levantara un día y no sintiera mi brazo, me preocuparía. ¿Dónde está mi brazo? ¿Dónde están mis dedos? ¿Dónde están mis pies? Porque somos un cuerpo en Cristo. Pero a veces andamos amputados y andamos como si nada. Y sabemos que hermanos no vienen. Y salimos de la iglesia y nos olvidamos ni siquiera es qué pasó con ese hermano. ¿Dónde está ese hermano? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ha detectado que hermano no vino hoy? ¿Sabe que hermano no vino hoy? Y se va a voltear, hermanos, porque si no sabe que hermano no vino, es momento para voltear y saber a quién tener que buscar saliendo de aquí. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está conviviendo en Cristo, escuchando su mensaje? ¿Qué lo orilló en no estar aquí? Y si está en línea, ¿por qué está en línea? ¿Por qué no he ido a verlo? Si tengo tiempo de no saber de él. ¿Pero qué nos pasa? Que esto que estoy diciendo pareciera que se lo estoy diciendo a un grupo de creyentes que no existen. Para que nuestro gozo sea cumplido, dice. En comunión redescubramos las verdades de Dios. Y digo redescubramos porque a veces nos creemos los expertos en la palabra de Dios. Creemos que ya sabemos todo. Los hermanos, hay hermanos que van a las dos iglesias, que van a Solo Gracia en la mañana y vienen aquí y escuchan el sermón 2 veces y escuchan los mismos himnos 2 veces. A veces le variamos un poquito los que nos toca predicar, o cuando el himno agregamos uno, quitamos otro, y a veces la carne gana. Ay, escuché al pastor, escuché ese sermón otra vez. ¿Pero qué quiere Dios de mí? Juan los llama a ser responsables. Les llama a ser responsables de cada uno en su palabra y ser responsables de la comunión que tenemos. Entonces, hermanos, porque Cristo nos reveló esta verdad, tú debes gozar en comunión con tus hermanos, aprendiendo la palabra en comunión, pero también en alegría completa. Gozarnos de esa verdad, gozarnos de esto. Y Juan no es la primera vez que lo dice, lo dijo en primera de Juan 1:4, dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. 1:4, apenas les va a hablar de todo lo que ya vimos y les está diciendo: estas cosas se las voy a escribir para que ustedes tengan gozo, para que ustedes disfruten. Y ya lo hemos visto, hermano, que nos amemos unos a otros, que seamos luz, que busquemos la vida. Ya lo hemos visto, para que nuestro gozo sea cumplido. Y aquí les dice, termina este versículo diciendo: quiero ir con vosotros para estar frente a frente y que nuestra comunión sea completa. Porque Juan ya entiende y ya les escribió que nos debemos amar unos a otros, que debemos buscar la comunión unos con otros, que debemos ser unidos en Cristo, y eso nos debe causar gozo. Y si así como yo tengo gozo en conocer a Dios y en vivir a Dios y en ser luz para el mundo por Dios, yo quiero que mi hermano lo tenga, yo quiero que el hermano lo comparta, yo quiero que él y yo vayamos afuera y lo compartamos, que todos lo compartamos y vayamos al mundo en gozo total, para que el gozo de Dios y la verdad eterna se refleje en el mundo y no se quede en cada uno de los asientos de esta iglesia. ¡Qué gozo! Lo hemos aprendido, lo hemos escuchado, lo hemos visto. Y Juan lo dijo, Juan 15, 10, 11: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Los mandamientos del Padre, y yo pertenezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté con vosotros. ¿Pero por qué? Para guardar los mandamientos. Y hay 2 mandamientos: que ames a Dios sobre todas las cosas y que ames a tu hermano como a ti mismo. De eso parten todos los demás mandamientos. MacArthur cita en este pasaje, menciona esto: mientras más grande sea el conocimiento de la verdad, mayor es el gozo del creyente. Mientras más grande sea el conocimiento de la verdad, mayor es el gozo del creyente. Pero aquí quiero aclarar algo que MacArthur es claro. MacArthur no dice que yo me sepa todos los versículos, que yo me sepa cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que yo sea el mejor hermano en la esgrima.
Porque conocimiento por ser conocimiento es conocimiento. El cristiano conoce, aprende y practica. ¿De qué me sirve una persona que sepa, se haya empapado el libro de mecánica si el carro no me lo va a arreglar? ¿De qué me sirve que un doctor haya estudiado todos los libros de medicina y se sepa la teoría pero nunca ha practicado? Nunca ha ejercido. ¿Le confiarían a él su carro, su vida? Entonces, ¿por qué queremos ser creyentes de papel? Mientras más grande sea el conocimiento de la verdad, esa verdad que nos debe dar gozo, esta verdad nos debería saciar. Gozo en la palabra. Este gozo será completo cuando amemos a nuestros hermanos y estemos en constante comunión con la palabra. Y esta comunión en la palabra nos lleva a comunión como iglesia. Nos lleva a estar juntos. Nuestro gozo nunca va a ser completo si quiero hacerlo individual. Mi gozo nunca va a ser completo si no voy a ser individual. Y pongamos atención en este contexto de esta carta, de estas cartas. El contexto es que hay hermanos que están reunidos, que reciben estas cartas y que les está diciendo Juan, van a llegar líderes que eran líderes de tus iglesias y te van a hablar de lo que tú crees no es cierto, de que Cristo no es quien dice ser. Estos hermanos los están atacando con estas verdades, con estas falsas doctrinas, y aún así Juan les dice, obedece sus mandamientos. Por más que llegue alguien y te diga que Cristo no es Cristo, que Cristo no encarnó, que Cristo no murió, tú obedece los mandamientos y ámense unos a otros. Porque lo que les está diciendo Juan es, la comunión es lo que mantiene a una iglesia firme y fuerte a pesar de cualquier adversidad del mundo. Por eso comparamos mucho a la iglesia primitiva y decimos, porque ellos sí se procuraban unos a otros, porque ellos sí comían de la misma mesa, porque ellos sí se sentaban en la misma mesa, porque ellos sí buscaban estar unos con otros, porque ellos sabían y entendían que esa era la respuesta, estar unos con otros en comunión de Cristo. Decía el pastor en Solo Gracia, la mayor perfección y una de las demostraciones de que esa comunión debe ser es la Santa Cena. Y la Santa Cena es en una mesa, todos sentados, recibiendo al Padre, recibiendo al Hijo, en una mesa reunidos. Si eso no mueve nuestro corazón, hermanos, hay que preguntarnos qué pasa en él. Simon, otro comentarista, dice, vale decir que habla sobre este pasaje, vale decir que él, o sea que Juan, ya les ha transmitido sus advertencias en la carta. Espera que sus lectores escuchen con exhortación a vivir en armonía con los mandamientos de Dios y espera tener una placentera comunión con ellos por la satisfacción mutua. Porque cuando nosotros entendemos los mandamientos y nuestra comunión es perfecta con Dios, cuando otro hermano llega y la comparte, hablamos de una misma cosa, hablamos del mismo amor, hablamos del mismo dolor y de la misma razón que me da vida ahora. Y les dice, ahora que ha escrito su carta, anticipa no solamente acatamiento. Acatamiento, hermanos, es obedecer. Implica, anticipa no solamente obedecer, sino también que el resultado va a ser un gozo completo. Que el obedecer va a ser un gozo completo. Y le pregunto, ¿cómo está su gozo el día de hoy? ¿Cómo está ese gozo en su corazón? ¿Qué tan completo es ese gozo? ¿Es lo que nos promete Cristo? ¿Es real? ¿Es verdadero? ¿O solamente es un gozo tibio? De ocasiones, de cuando me acuerdo, de si tengo tiempo, de si no tengo que sacrificar nada, porque primero es mi comodidad. Pablo en Filipenses lo dice, 2, 1 al 8, dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, les dice a estos hermanos que les escribe de la iglesia,
si algún consuelo de amor, si alguna comunión, si algún afecto, y les dice y les va diciendo, termina diciendo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Porque somos un cuerpo de Cristo. ¿Cómo decimos ser cuerpo de Cristo si no tenemos comunión? ¿Cómo decimos llamarnos cristianos si a los mismos congregantes, miembros de nuestra iglesia, a veces no los conocemos? Preguntaba en ocasiones anteriores al pastor, ¿sabe dónde viven cada uno de sus hermanos? Por lo menos eso. Los que se van a bautizar, dijo, ¿saben cómo se llaman? Les preguntó. Si algún día un hermano tiene urgencia y le habla, hermano, prefiero que diga el hermano, fue el primero que pensé y por eso le hablé, sepa dónde ir. O no lo han invitado y tenga que preguntar, ¿me mandas la ubicación? Porque a veces no sabemos ni dónde viven, no sabemos ni dónde están, ni dónde son, pero aquí los vemos y aquí nos saludamos como si fuéramos grandes creyentes en Cristo. Termina Pablo diciendo al final del versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando estaba leyendo este pasaje, hermanos, hubo 2-3 segundos que me acordé cuando a mí Cristo me habló a la cruz. Cuando Cristo, en ese momento, en ese punto especial, Él me habló a la cruz. Y entendí cómo su resurrección, su muerte en la cruz y su resurrección habían enterrado mi vida pasada. Había quedado en la tumba junto con la muerte de mi vida pasada y se reflejaba en una oportunidad de una vida nueva y plena, en obedecer sus mandamientos, en vivir para Cristo, en participar en una iglesia, en ser parte de un cuerpo, en ser útil para la verdad. Y si eso hoy en día a usted no le recuerda que Cristo es el medio y es el camino y es la única razón por la que estamos aquí, si eso no le toca el corazón, si eso no es la razón de que usted esté aquí, si su razón es cualquier otra, pero no es Cristo, revise su corazón. Es momento de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesito de aquí? Porque si también usted está aquí es porque algo quiere Dios de usted. Pero también es responsabilidad de nosotros, los que son creyentes, asumir la verdad y nuestra responsabilidad con el Evangelio. Entonces, hermanos, termina el pasaje, termina la carta diciendo, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Esta parte de porque Cristo nos reveló la verdad, tú debes gozar en comunión con tus hermanos. Primero, en comunión personal. Segundo, en comunión con los de tu iglesia local, pero también con las otras iglesias hermanas. Porque mismo lo dice, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Así como inició la carta, el anciano, la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Pero ¿qué esperanzas tengo de querer tener armonía y comunión con otras iglesias si con la mía no la tengo? ¿Cómo espero tener comunión con mis hermanos si yo no tengo comunión con el Padre? Y es donde el gozo del verdadero creyente no se disfruta. Y a veces en un supuesto afán de querer defender la doctrina y no mancharnos de otras doctrinas y no entrar, no recibimos y no visitamos y no buscamos otras iglesias, hermanos, pero a veces, pero si la iglesia tuviera esa comunión, si la iglesia pudiera discernir, como dijo el pastor, no solo del pastor, sino del grupo de ancianos y de los miembros activos de una iglesia, podrían discernir con qué iglesias convivir y con cuáles no. ¿Cuáles de estas iglesias que están alrededor manejan y profesan la misma fe y mis mismas doctrinas? Y sabríamos que algunas doctrinas son básicas y otras no, pero buscamos buscar a Dios.
pero no. Y esta parte, les decía yo en Solo Gracia, esta parte cuando la estaba escribiendo, que llega al final, me trabé, me detuve. Porque hermanos, si aquí es Iglesia Bautista Fe y ustedes son miembros de esta iglesia, les recuerdo que hay otra hermana que se llama Solo Gracia, donde 100% tenemos participación ahí. Pero también hay otra iglesia que se llama Bautista Reformada, que es la del pastor Barajas. Y también acaba de mencionar el pastor, la iglesia Filadelfia. Pero dejamos que el pastor, dejamos que ciertos hermanos se queden con ese gozo. Yo les decía ya, yo empecé a dar de todo, pues porque empecé yo a hacerme esta pregunta y decía, híjole, pues Solo Gracia sí he ido. Sí conozco a ciertos hermanos, pero casi no convivo con ellos. Y antes de decir, a ver, voy a convivir con los hermanos, espérame, me falta convivir con los míos, con los de mi iglesia. ¿Qué esperanzas tengo? Conocer. Filadelfia tuve la bendición junto con mi familia de conocerlos hace un par de semanas. Pero con la iglesia reformada sí me pregunté, pues nada más conozco a la familia pastoral. ¿Por qué no he ido a ningún culto? ¿Por qué no me he parado? ¿Por qué no he ido a Solo Gracia, los que no han ido? ¿Por qué no he preguntado por Filadelfia? ¿Por qué no he hecho por conocer a los hermanos en Cristo que profesan y creen lo mismo que yo? Porque decimos gozar la verdad, pero el gozo se siente, el gozo se vive y el gozo se refleja. Y aunque digamos que tenemos gozo, nuestra vida refleja completamente otra cosa. Entonces debemos practicar lo que Juan nos ha enseñado. Tengo muchas cosas que escribirnos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. La elegida, somos elegidos por el Creador y el que nos dio salvación para vida eterna. Si eso no nos da gozo, que nos permita obedecer sus mandamientos, que nos permita gozar de la comunión, hay que meditar qué está pasando en el corazón. Porque Cristo nos reveló la verdad. Tú debes gozar en comunión con tus hermanos. Y lo dijo Juan: sea con vosotros gracia, misericordia y paz, en verdad y amor. En verdad y amor. Padre, gracias porque tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y no me refiero a la material, sino a la espiritual. Tú provees en lo material, pero tú nos conoces en lo espiritual. Tú sabes por qué mencionas cada cosa y diriges cada cosa en tu plan. Ayúdanos a discernir la palabra. Ayúdanos a creer en este gozo, en obedecer tus mandamientos, en amarte para poder amar al hermano. Que no todo lo que han dicho y se ha mencionado en estas predicaciones no quede en saco roto, Padre. Y que si no lo hemos practicado y no lo hemos vivido, hoy sea el día en que cambiemos esto. Hoy sea el día que hagamos algo diferente. Te pido en especial por la familia del hermano Gabriel. Tú dales el gozo, pero también ayúdales a estar en paz. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano, por la palabra. Gracias a Dios por este mensaje. Y que podamos sumarle a nuestra vida, hermanos, que podamos sumar el conocimiento a nuestra vida, no solamente que se quede allí. Y quisiera animarles a pensar en las formas prácticas
Es una manera de encarnar la palabra en nosotros, de nosotros ser uno con la palabra, vivir lo que acabamos de escuchar y vivirlo en la semana. Y cada sermón nos va a decir qué necesitamos vivir en la semana. Y yo les preguntaba a los hermanos en Solo Gracia, una pregunta que les he hecho a ustedes, ¿no? Y que les quiero animar constantemente en este pasaje que acabamos de estudiar. Qué difícil es a veces romper esa barrera de la comunión por nuestra carne. El espíritu por dentro se mueve, hermano, el espíritu por dentro quiere. Yo sé que cada cristiano aquí sentado, escuchando la palabra de Dios, sabe que es lo correcto, que es un gozo convivir con los hermanos, pero la carne resiste muchas cosas. ¿Por qué no pensamos, hermanos, en cada domingo poder tener comunión con alguna familia con la que normalmente no tenemos? Somos muy acomodados con ciertas personas y con ciertas familias y de allí nos salimos. Pero hermanos, es nuestra carne. O sea, qué bendición que tengamos a alguien en común, que nos llevamos muy bien y que ya nos conocemos. Hay bendición ahí, pero parte de nuestra carne no nos permite extendernos más allá al cuerpo de Cristo. Qué bueno fuera que usted cada domingo pensara en alguien para invitarlo a su casa. Pero a veces pensamos que ponemos pretextos en realidad. No, es que mi casa es muy chiquita. No, es que mi casa quedó bien sucia. No, es que mi casa está bien desordenada. Hermano, eso es un común de todos los domingos en las mañanas. Haga el esfuerzo por invitar a alguien quitando esas barreras. Prepárese desde la noche en su casa. Procure que su casa esté lista para recibir a alguien. Y si no está lista para recibir a alguien porque hay desorden, que no sea una barrera. Dígale a ese hermano en confianza: vente a mi casa y sirve que me ayudas a recoger. Y mientras preparamos la comida, y mira, hasta en eso, de verdad, eso yo sé que es otro nivel de confianza, pero a eso aspiramos porque somos una familia. Pero que nada quite la bendición de practicar esto. Tengo muchas cosas que decirte, hay tantas cosas que podemos decirnos, pero ninguna de esas cosas es tan hermosa cuando se dice cara a cara que cuando se hace a la distancia. Hermanos, hagamos ese paso, ese esfuerzo. Pídale al Señor que le dé ese sentir de invitar a alguien. Y si alguien ya lo invitó, bueno, pues adelante. A veces hasta las invitaciones rechazamos. Ay, no, es que ese hermano siempre me da de comer algo que no me gusta. No, es que ahí en su casa hace mucho calor. No, es que está bien difícil para llegar. Y rechazamos invitaciones en la carne. Invite y déjese invitar. Conózcalo, conózcala. Compartan. Un buen método para tener comunión con alguien que nunca ha platicado y no sabe ni de qué hablar es el mensaje que acaba de ocurrir. Es el sermón. ¿Qué te pareció el sermón? ¿Cuáles fueron los puntos? ¿Qué te quedó? ¿Qué te ayudó? ¿Cómo viste? Y de ahí sale toda la plática todo el día, hermanos. Luego después no lo vamos a parar. Pero qué bendición. De eso se trata lo que acabamos de escuchar el día de hoy. El gozo del creyente. El verdadero gozo del creyente. Estudiando la palabra juntos, en comunión unos con otros, pero practicándolo, viviéndolo. Para terminar, hermanos, quisiera, antes de pasar a la sesión nada más con los miembros, quisiera que pudiéramos esta mañana, en esta expresión de amor, de comunión, apoyar en nuestras posibilidades, pero con todo nuestro corazón a nuestros hermanos, ahora mismo la familia Rico. Sin duda que hay necesidades ahorita mismo y no sabemos cómo esté. Ahorita estaremos informándonos con ellos, pero ¿por qué, hermanos, no recogemos una ofrenda para lo que se necesite? Y aunque sea poco, el Señor lo multiplique, pero que podamos aportar conforme el corazón que el Señor les ponga a cada uno, una ofrenda para las necesidades que estén por venir en este día, en esta semana. Así que les invito a estar de pie para orar por nuestros hermanos, darle gracias a Dios porque tenemos una familia en la fe y que Él supla para estas necesidades, y si nos concede participar, que lo haga de corazón. Es un miembro, es un cuerpo, y es uno de nuestros miembros quien está ahora con esa necesidad. Vamos a estar despidiendo para los que están en transmisión. Hermanos, sigan orando por la familia Rico.
sigan orándonos por otros, por los planes que tiene la iglesia, y primeramente Dios, nos vemos la próxima semana. El jueves, hermanos, conéctense el jueves a las 8 de la noche en la Liga de la Iglesia para seguir estudiando la palabra juntos. Dios les bendiga.